En este video vamos a ver el tema de las normas APA, séptima edición, herramientas de referencias en Word. ¿Cómo citar y referenciar aplicando las normas APA? La temática de este video tiene que ver con el abordaje de las citas y las referencias, las normas APA y las herramientas de referencias en Word. ¿Qué es una cita? ¿Qué es una referencia? Las citas, según las normas APA, pueden ser directas o indirectas. La cita es directa cuando reproduce palabras literalmente de otro trabajo o de su propio trabajo previamente publicado. Es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear le permite ajustar el material al contexto de su papel y estilo de escritura. Veamos unos ejemplos. Al lado izquierdo, donde dice se observa que en el periodo pre-TLC, etc., ahí podemos ver entrecomillado un texto. Eso nos indica que es una cita directa. También se denomina una cita textual. Para poder citar correctamente se pone el apellido del autor seguido de la fecha y la página exactamente donde está esa idea. En el otro ejemplo tenemos una cita indirecta. Como vemos, la cita inicia en el párrafo, indicando los dos autores que aportan con esta idea, más la fecha entre paréntesis. Ahora veamos las referencias. La lista de referencias van al final de un documento y proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto que estamos revisando. Las partes fundamentales de toda referencia vienen a ser el autor, la fecha, el título y la fuente donde puedo recuperar esta obra. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer caso, la fuente viene a ser dos autores y ahí vamos viendo que se trata de un libro, y en el otro caso tenemos la referencia de un artículo científico que concluye con el DOI, que viene a ser la URL del artículo. ¿Cómo aplico las herramientas de Word para citar y referenciar? Esto es lo que vamos a ver luego en el taller. En la escritura de la tesis debemos tener en cuenta las normas APA, séptima edición, año 2020. Uno de los aspectos fundamentales es el formato del documento, indicando los márgenes, el tamaño de letra, los títulos, los diferentes niveles de títulos. El APA acepta hasta 5 niveles de títulos. Luego tenemos las tablas y las figuras, que son muy importantes para presentar los resultados. Las citas en el texto, que pueden ser citas directas o indirectas. Y finalmente, las referencias, que viene a ser el listado de todas las fuentes consultadas en la elaboración de la tesis. Vamos a ver algunas aplicaciones en este documento Word que hemos preparado. Lo primero que tenemos que hacer para escribir la tesis en el formato Word es ubicar el tema de los márgenes personalizados. El tamaño de papel es carta. Le damos a aceptar y ya tenemos el formato general del documento. Asimismo, podemos utilizar la herramienta de los títulos. Como ven ustedes, aquí tenemos un documento con un título que sería el título número 1, clic derecho, modificar, y aquí ponemos el tipo de letra, el número de letra, va con negrita y debe estar centrado. Le damos a aceptar y así sucesivamente con el título de nivel 3, nivel 4, nivel 5. Para utilizar las herramientas del Word en las citas y referencias, vamos a la opción referencias y ubicamos el estilo que vamos a utilizar. En este caso, el estilo APA. Tenemos más opciones, como pueden observar ustedes. Veamos un ejemplo. En el texto vamos a asumir que este párrafo que ustedes visualizan aquí corresponde a un autor. Entonces vamos a insertar cita, agregar nueva fuente y nos sale esta ventana. Y aquí tenemos un menú de opciones. Si la fuente es un libro, un artículo de revista, de periódico, etc. Ubicamos el tipo de fuente, que sería el libro, el autor, sus apellidos, por ejemplo, Palacios, Pedro, Gonzalo, y agregamos, aceptamos y ponemos el título del libro, La Sociedad del Conocimiento, publicado en el año 2020 en Lima, editorial San Marcos. Le damos a aceptar y como ven ustedes se ha generado la cita. Si la fuente es, por ejemplo, un artículo de revista, entonces vamos nuevamente a agregar nueva fuente y aquí en el listado de opciones
tenemos artículo de revista. Este es un tipo de fuente bastante utilizado en las tesis. En autor vamos a editar, ponemos los apellidos, Suárez, José Manuel, agregamos, y este segundo autor que apellida Díaz, María José, agregar, aceptar. El título del artículo es el marketing digital. El nombre de la revista es Economía, siglo XXI. El año de publicación 2020 y las páginas donde está comprendido el artículo es de la 21 a la 36. Pero aquí tenemos otros campos que mostrar. Hacemos clic en mostrar otros campos bibliográficos y tenemos que incluir otros datos de la revista. Por ejemplo, el volumen 16, el número 2, y podemos incluir la URL o el DOI, que viene a ser una URL propia del artículo científico, y le damos a aceptar. Como vemos ahí, tenemos el apellido de cada uno de los autores seguido de la fecha, que es el año 2020. En ambos casos se ha tratado de parafraseos con base a las ideas de estos autores. También tenemos el caso de las citas textuales o directas. Estas van entrecomilladas y son de dos tipos, ¿no? Las citas cortas, cuando esta tiene menos de 40 palabras, como es el caso, aquí tenemos 34 palabras, y va el autor o los autores con el año y la página de donde se ha extraído justamente esta idea. También podemos encontrar citas textuales largas, como la que tenemos acá, cuando superan las 40 palabras. A partir de todas las citas que se han incorporado en el documento, como vemos aquí, todas las citas de los autores que se han consultado, y vamos a la opción bibliografía. En la bibliografía, primera opción, hacemos clic ahí y tenemos el listado de referencias bibliográficas. Recuerden que en la tesis todo autor citado debe ser referenciado. Les deseo muchos éxitos en la elaboración de su tesis. Hasta luego.